Hola de nuevo, estamos en el vídeo 3. Bienvenidos al canal Guayo y más cositas. Estamos en el vídeo 3, vamos a comenzar nuestra sexta vuelta en este neceser que estamos haciendo. Neceser, cosmetiquera, bolsita de aseo, como queramos llamarle. En esta ocasión, en la vuelta 6, hay algunas variantes, entonces lo que vamos a hacer, el inicio es el mismo. Comenzamos un puntito adentrándonos en los puntos negros y estos puntitos quedan un poquito desplazados, un punto desplazado hacia la derecha. Una vez llegamos a la zona beige, vamos a repetir estos 11 puntos que teníamos en estas dos vueltas primeras que hicimos. Así pues, aquí vamos contando hasta 11 puntos en este color. Y te sugiero, si quieres ver desde el principio, si no lo has visto, pues vete al video número 1 para ver todo el proceso de cómo hemos llegado hasta aquí. Bien, vamos tejiendo, vamos contando hasta 11 puntos. Vamos a ver cuántos tenemos aquí. Tenemos 2, 4, 6, 7. 8, 9, 10 y 11. Es decir, que los 11 puntos nos ha cubierto hasta los dos negros que tenemos. Aquí cambiamos al negro. Hacemos un punto en negro. Cambiamos al rojo. Hacemos un punto en rojo sobre el negro que tenemos en la vuelta anterior. El siguiente sería naranja. El siguiente sería amarillo. El siguiente sería negro. Aquí, uy, que me he traído el blanco también. Mari Carmen, estás torpe. Aquí, eso es. Aquí hacemos uno negro. Nos pasamos al rojo. Hacemos un punto rojo. Pasamos al naranja. Hacemos un punto naranja. Y donde antes en el centro teníamos naranja, pues ahora lo vamos a tener amarillo, que nos marca el centro. Así es como vamos abriendo el rombo central. Aquí metemos el amarillo. Volvemos al naranja y vamos retrocediendo. Ya como lo hemos hecho en vueltas anteriores, pues ya ahora vamos a ir un poquito más rápido en cuestión del tiempo de grabación, para que podamos cubrir más en cada uno de los vídeos que componen el tutorial. Bien, pues así vamos ahora a retroceder y repetir lo que ya hemos hecho. Cuando ya hemos retrocedido haciendo exactamente lo mismo que habíamos hecho a este lado, llegamos a la zona de los puntos negros y ahora ya bordeamos y nos vemos aquí en este puntito. Voy a seguir tejiendo hasta aquí porque es repetir lo mismo. Pues a ver, aquí cuento lo que hice. Llegué a la vuelta 7. Comencé
un puntito antes. Fui con el mismo orden y repitiendo los 11 puntos en beige. Repetí aquí el mismo orden de puntos y cuando llegué al centro, pues añadí el blanco al centro del rombo. A partir del punto central en blanco, fui retrocediendo en el mismo orden que había hecho estos puntos de aquí y ya vamos a acabar a este lado. Daremos la vuelta otra vez en negro hasta comenzar de nuevo nuestra siguiente vuelta. Así que esto es todo lo que he hecho, todo lo que estamos haciendo es repetir, 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 repetir. Comenzamos en la vuelta 8 y aquí una vez hemos hecho estos puntos que son los mismos, van en el mismo orden, hacemos 2 en color beige y volvemos a repetir estos puntos de aquí, 3 en blanco, luego uno amarillo, uno naranja, aquí 1, 2 y el tercero que cerramos en amarillo. Hacemos un punto amarillo. Ups. Pasamos al naranja. El naranja lo cerramos en rojo. Y el rojo lo cerramos con negro. Hacemos 2 puntos en negro. 1 y 2. Hacemos un punto en beige. Y nos volvemos a retomar el negro. Hacemos un punto. Y repetimos esta secuencia de aquí. Cuando llegamos al centro, nos pasamos al beige. Hacemos un punto en beige. Y este es el que nos marca ahora el centro. Con lo cual, a partir de aquí, vamos retrocediendo. Y así es como queda. Hemos retrocedido desde el punto central. Hemos ido repitiendo igual hacia este lado. Estamos en la vuelta número 9. Entonces, todos estos puntos es repetir igual a como hemos hecho en la vuelta anterior, siguiendo el mismo orden. Pero cuando llegamos al centro, aquí donde en la vuelta anterior tenemos un solo punto en beige, ahora vamos a tener 3 puntos en beige. Esta vuelta o esta hilera de nuestro dibujo, de nuestro esquema, es el centro. Esto va a ser la línea central. A partir de aquí, lo que vamos es repitiendo, pero a la inversa. Es decir, la siguiente vuelta será igual a la vuelta anterior. La otra vuelta será a la de antes y así, porque esto es un efecto espejo.
En este caso no me estoy parando mucho a las explicaciones o tanto, porque ya lo hemos hecho con la mochila. Entonces, quienes hayan hecho la mochila, ya se han dado cuenta de que esto es solo repetir y repetir. Entonces, ese es el motivo por el que ahora en el neceser o bolsita de aseo no me estoy parando tanto. Cosmetiquera, que también se le llama, ¿no? Bien, entonces, bueno, esto aquí es continuar el mismo orden que hemos hecho para llegar hasta aquí, pues ahora vamos en reversa. Sí, vamos descendiendo con el mismo orden, pero descenso, ¿no? Bien, esta es la hilera central. La siguiente vuelta va a ser igual a esta. Lo que pasa es que ya no comenzaríamos aquí un punto antes, sino un punto después. Entonces, yo voy a tejer y cuando lleguemos aquí, os digo cómo hacer, ya les digo cómo comenzar esta siguiente vuelta y ya a partir de ahí yo creo que podemos ir prácticamente solitas. Estamos en vuelta 10. La vuelta central es la anterior, la vuelta 9. Entonces, ahora a partir de aquí, lo que vamos es ir retrocediendo. Es decir, retrocediendo, me explico. Antes empezábamos un punto antes a tejer. Ahora vamos un punto después. Entonces, en este punto blanco, hacemos punto negro. Cerramos en blanco. Porque ahora vamos siguiendo el mismo orden. Seguimos el mismo orden, pero corriéndonos un punto hacia adentro. Aquí. Ahora viene el naranja. Después del naranja viene el rojo. Si ven, es el mismo orden, solo que la posición es hacia adentro. Y después de este, pues tenemos 2 en beige, de igual forma. Esto sigue siendo igual. 1 y 2. Y después de los 2 beige, venimos y tenemos 3 en blanco. Así vamos siguiendo el mismo orden. Cuando llegamos al centro, en lugar de tener 3 puntos como hemos hecho la vuelta anterior, volvemos a tener un solo punto central. Porque como vamos adentrándonos, pues al final estos 2 puntos centrales de aquí nos van a sobrar, con lo cual se queda en uno solo. ¿Bien? Pues esa es nuestra vuelta o hilera 10. Entonces, una vez hecha esta vuelta, ya la siguiente es, tenemos que seguir el mismo orden. Es decir, que vamos entrando por un lado y por el otro un punto. A partir de aquí es repetir hacia arriba lo que hemos venido haciendo hasta aquí, o desde aquí hasta aquí. Es que es un efecto espejo. Por lo tanto, esta vuelta es igual a esta. La siguiente vuelta será igual a esta vuelta de antes. La siguiente igual a esta. La siguiente igual a esta. Luego repetimos esta. De nuevo hacemos esta y esta para finalizar nuestro esquema o dibujo o cenefa. Entonces, son 3 vueltas con 3 puntos en blanco, tarararán, y luego hacemos 2 vueltas con 11 puntos en beige. Ahora aquí ya tenemos 3 vueltas, con lo cual las siguientes 2 van a ser estas 2 con 11 puntos en beige.
Bien, entonces todo lo que tenemos que hacer es repetir. Esta que hemos hecho aquí era esta. La siguiente va a ser esta. Entonces comenzamos un punto hacia adentro, es decir, tejemos en negro hasta el primer punto blanco. Luego ya empezamos el blanco sobre el amarillo sobre el naranja, naranja sobre el rojo, ta, 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 ta. Cuando llegamos a estos 2 puntos en beige, en este caso van a ser 11 puntos en beige. Entonces seguiríamos este orden de aquí. Y acabaríamos haciendo la zona central igual a esta. La siguiente vuelta, pues repetimos esta vuelta de aquí. Y luego las siguientes vueltas serían esta, así hasta finalizar. Yo sé que pueden hacerlo porque ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho y entonces solo repetir y guiarnos por lo que ya hemos hecho. Bien, ya he acabado nuestro esquema. Y como ven, es un efecto espejo. Desde la mitad, desde que comenzamos a llegar a la mitad, que es este puntito de aquí, luego ya es solo repetir lo mismo. En esta vuelta de aquí hemos repetido esta vuelta de aquí hemos repetido esta, y así sucesivamente hasta finalizar. Nuestra última vuelta es igual a la primera. Y ya queda completo. Una vez acabado, he hecho 2 vueltas en negro. Y ahora lo que vamos a hacer es la última vuelta ya para rematar. En este caso ya he cortado los hilos internos. Y vamos a hacer un borde con punto cangrejo. Este punto cangrejo ya lo hemos hecho anteriormente, pero quien no lo haya visto, pues es hacia atrás. Entonces aquí, en este último puntito que tenemos, vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado para igualar un poquito el desnivel que hay entre una vuelta y otra. Levantamos una cadeneta y ahora vamos a ir retrocediendo, es decir, vamos a pinchar en este puntito anterior y cerramos. Saltamos un punto y nos vamos al siguiente y cerramos. Saltamos un punto, nos vamos al siguiente y cerramos. Esta vez vamos cogiendo el punto entero, no cogemos la mitad del punto como hemos venido haciendo en estas vueltas, sino que cogemos el punto entero y tampoco ya llevamos los puntos internos. De nuevo saltamos un punto, nos vamos al siguiente cogiéndolo entero, cogemos el punto entero. Y de esta forma vamos a ir haciendo toda la vuelta. Así es como se ve para el remate de nuestra bolsita. Saltamos un punto y tejemos en el siguiente. Ya hice el último punto y ahora para cerrar la vuelta lo que hacemos, soltamos el punto, nos vamos al primer punto que hicimos o la cadeneta que hicimos de inicio y nos traemos esta hebrita a través. He pinchado de fuera hacia adentro. Aquí. Estos hilitos que queden bien escondiditos. Y una vez ya tenemos esto, hacemos un punto deslizado, cerramos. Y ahora lo que toca es perder todos estos cabitos.
Normalmente, para perder estos cabitos, yo lo que hago es que tenso, tiro un poquito y saco las hebras, corto y luego las pierdo dentro. Pero también es cierto que a veces, una vez ya quedan los hilos dentro, si a esto le tiramos, le cedemos así, se pueden abrir los puntos porque los que los sujetan juntos en cierta forma son los hilos internos. Si ese fuera tu caso, también se pueden perder estas hebritas. Con aguja lanera las vamos introduciendo de vuelta. Es decir, saltaríamos un puntito y retrocederíamos hacia atrás con cada uno de los hilos. Unos hacia aquí, otros hacia allá, para que no se nos engruese demasiado estos puntos de la vuelta. Esa es otra forma de hacerlo. Nuestro siguiente paso ya es colocar la cremallera. Yo he escogido esta color rojo. Pueden escoger el color que ustedes gusten. Puede ser negra también o puede ser cualquiera de los colores que hemos usado aquí. Yo he usado esta. Entonces, primero la colocamos y la sujetamos con alfileres o con estas pincitas, con lo que tengan, para asegurarnos que queda recta, porque las cremalleras, si no las pillamos bien, a veces se nos queda un lado más corto que el otro. En fin, la cremallera tiene su aquel. Entonces, con una aguja normal de coser, con hilo normal, vamos ya cosiendo al borde y vamos dando puntaditas cortitas, de un lado al otro. De aquí y ahora aquí para acá. Vamos a ir dando puntadas de ida y luego de vuelta para que quede bien fijada nuestra cremallera. Así, con mucha paciencia, para que no se vea tampoco ni por aquí ni por aquí. Y vamos dando puntaditas hasta que hayamos hecho todo alrededor de nuestra cremallera. Bien, yo voy a coserla así como estoy diciendo, poquito a poquito, hasta coser todo el borde, bordear, y luego voy a retroceder para que quede bien cosidita, bien fija. Vamos a hacer un adornito a esta bolsita. Aquí en el ojito del carril de la cremallera he puesto dos cordones, dos hilos, mejor dicho. Pueden escoger los colores que gusten. Yo he escogido rojo y negro, pero ustedes pueden escoger el color que gusten. Vamos a comenzar a entorchar estos dos extremos. Estos dos hilitos los vamos a entorchar de esta manera. Cuando estén bien entorchados, haremos igual con la otra parte. Sujetando aquí, y ahora lo vamos a hacer igual. Una vez los hayamos entorchado bien, los unimos los dos y nos quedará un cordón de esta manera. A continuación, lo que vamos a hacer es meter una bolita, si la tienen. Si no tienen bolita, pues no pasa nada. Yo tengo aquí algunas que voy reciclando. Por ejemplo, esta bolita chiquita, pues vamos a introducir estos hilos. Lo vamos introduciendo de esta forma y anudamos esto aquí, dejándole el largo que queramos, el que veamos conveniente.
por ejemplo, así, unos 4 centímetros aproximadamente. Y hacemos un nudito para que lo que hemos entorchado no se nos deshaga. Listo, así. Ahora vamos a hacer un pequeño pompón. Y para eso vamos a utilizar los colores que queramos. Eso podemos escoger cada uno el color que nos guste, que queramos, de los colores que hemos utilizado en nuestro esquema. Para hacer el borlón he cogido estos 5 colores y vamos a envolverlo en los dedos. Hacemos una vuelta. Cada vez que lleguemos abajo contamos 1, 2, 3, 4. Tampoco vamos a hacerlo muy grueso. Y con estos cabos sobrantes del cordón que hemos hecho, lo vamos a sujetar aquí. El siguiente paso es hacerle aquí un amarradito de esta forma. Vamos envolviendo. Envolvemos tanto como cada cual desee y guste. Yo voy a dejarlo así. Y por esta lazadita que hemos dejado al principio, introducimos aquí el hilo y ajustamos de esta forma. Ahora ya es igualar un poquito todos estos extremos. Dejándole el largo que queramos. Pues así es como queda nuestra bolsita ya acabada. Espero que les guste. Ha quedado linda, ha quedado muy bonita, espectacular, muy bonita. Y estos colores, es que me gusta mucho la combinación de esos colores. Pero nuestro neceser ha quedado muy coqueto, ¿no les parece? Me encanta. Bueno, espero que les guste. Espero que les guste y que disfruten mucho haciéndolo, tanto como he disfrutado yo compartiéndolo. Miren qué belleza. Nuestra mochila con su cosmetiquera o neceser. Ha quedado linda, linda de verdad. Y ahora sí ya me despido deseándoles todo lo mejor a toda mi gente linda. Un abrazo, feliz día, bendiciones. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente proyecto. Hasta luego.